Bien, les voy a pasar lista. Carla Daniela, Presente, maestra. María Fernanda Lanís, Presente. Dulce María, Carla Paulina, Deyanira, Natalie Montserrat, José Brian, Isaac Abel, María Fernanda y Mili. Presente. Ok. Bueno, vamos a empezar. Ya te había puesto, Monse, ya había visto que sí estás, ya tienes asistencia. Bien, entonces vamos a empezar a revisar las diapositivas. Bueno, habíamos dicho que el IVA entonces es un impuesto indirecto que se paga sobre actos o enajenaciones, sobre actos o actividades, y dentro de esos actos o actividades tenemos 4: enajenación de bienes, prestación de servicio, el uso o goce temporal de bienes y la importación. En esta sesión vamos a ver las dos primeras: enajenación de bienes y prestación de servicios independientes. Bien, vamos a empezar. ¿Quién me dice qué entiende por enajenación de bienes? María Fernanda Lanís, ¿estás por ahí? Acuérdense que para que tengan su asistencia tienen que estar de manera activa, participando en la clase, y si uno los nombra, tienen que estar al pendiente, si no se les va a retirar la asistencia. Maestra, es cuando transfieres, vendes o donas una propiedad a otra persona. Una propiedad, un bien, una venta. Enajenación de bienes, o cuando enajenas algo, es una venta. Es una venta que por lo general pues va a incluir dinero, va a incluir una contraprestación. Correcto, gracias Daniela. Bien, entonces, lo primero que nos dice la ley de IVA es que se considera enajenaciones, además de lo que señala Código Fiscal de la Federación, el faltante de bienes en los inventarios. Ustedes ya han llevado varias materias de contabilidad. Para sacar el costo de lo vendido en alguno de los métodos de registro de operaciones, pues lo que se hacía era restar el inventario final, porque lo que no estuviera quiere decir que es lo que vendiste. Si te dedicas, si tienes una empresa y te dedicas a vender un producto, el producto que no esté, pues se entiende que lo vendiste. Aquí nos explica qué se considera faltantes en el inventario. También, si hay faltantes en el inventario porque fue mercancía que se me echó a perder o porque
se destruyó, pues eso no lo puedo considerar como que lo estoy vendiendo. Enajenación, según el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, aquí nos enlista, según Código Fiscal, todo lo que se considera enajenación. Luego nos habla un poquito de enajenación de automóviles y camiones usados. ¿Qué va a pasar en estos casos cuando vendes un automóvil usado? ¿Qué va a pasar con el IVA? Artículo 27 del reglamento de la ley de IVA. Y nos dice que para calcular el impuesto, cuando vendes un automóvil o un camión usado, se va a considerar como el valor, conforme al artículo 12, eh, lo que tú lo vendiste menos lo que a ti te costó, sin incluir los gastos que dieron, si le hiciste alguna mejora, y entonces ya lo que te quede sobre esa cantidad se le estaría aumentando el IVA. Bien, creo que queda clara la idea de enajenación cuando vendes o transmites propiedad. Por ahí decían donativos, vamos a ver más adelante los donativos, cómo se consideran para efectos de ley de IVA. Ahorita dejemos así, enajenación es la venta de algún bien o de alguna propiedad, la transmisión de esta propiedad a cambio de alguna contraprestación. Y entonces, ya una vez que te explica ley de IVA qué se considera enajenación, te especifica qué no se considera enajenación. Y bueno, nos dice la transmisión por causa de la muerte. Las herencias y legados no se considera que exista enajenación. Cuando no sé, algún familiar te deja una herencia, no se considera que hay enajenación si estás recibiendo un ingreso, pero no se considera que sea enajenación y por lo tanto, pues no va a llevar IVA. Los donativos y obsequios, ahorita que mencionaba su compañera que se pueden considerar enajenación, para efectos de ley de IVA, donativos y obsequios no se considera que esté habiendo una enajenación, siempre y cuando sean deducibles para ley de ISR. ¿Alguien se acuerda cuándo un donativo es deducible para ley de ISR? ¿O cómo funcionan los donativos? Mili. Mm, Ay, no, Miss, la verdad no me acuerdo. No me acuerdo cómo era. Monse. Ah, sí, no se escucha su micrófono. Nos dice son aportaciones voluntarias de dinero. No es cuando, ay, perdón. María Fernanda, adelante. No es cuando como excede, creo que excede, no me acuerdo, son 500 o 600 de donativos, 600,000, cuando tiene que ya pagar. Tienes que informar al SAT cuando recibas donativos o préstamos que rebasen esa cantidad. Si tú le haces un donativo al Teletón para que sea deducible para efecto de ISR, pues primero tiene que ser una asociación autorizada. Te tienen que dar tu CFDI y tiene que llevar completamente desglosado el CFDI y no debe rebasar un cierto porcentaje. Creo que es el 7%. Mientras no exceda el 7% de tus ingresos, sea una donataria autorizada y te den tu factura, es un donativo deducible para ISR. Entonces, lo que nos dice la ley de IVA es, los donativos, si son deducibles para ISR, pues entonces no se consideran enajenación para efectos de IVA y eso quiere decir que no llevarían IVA. Aquí nos dice dónde viene lo del lo de la ley de ISR. Donación, salvo que la realicen empresas para las cuales el donativo no sea deducible. Ok, entonces, además de lo que ya vimos que es enajenación, aquí ya te está diciendo estas cosas, estas situaciones son las que no se consideran enajenación y por lo tanto pues, no van a tener IVA. Y después nos habla de enajenaciones exentas. ¿Quién me dice qué querrá decir esto de enajenaciones exentas? ¿Qué quiere decir que está exento de IVA?
Pues que no pagas nada. Que no pagas nada, que no lleva, o sea, ni siquiera es objeto de la ley de IVA, porque puedes no pagar nada, pero porque la tasa sea del 0%, es diferente. Puede ser que una enajenación esté grabada al 16%, que es la tasa general, que esté grabada al 0% o que esté exenta. No causa IVA, no es objeto de la materia de IVA, no tiene nada que ver ni con la ley ni nada. Y entonces aquí el artículo 9 nos va a decir cuáles enajenaciones están exentas del pago de IVA. El suelo, por ejemplo, si vendes un terreno, no va a causar IVA. Construcciones adheridas al suelo, por ejemplo, las casas, la casa habitación. Aquí ya se explica de manera más amplia. Libros, periódicos, revistas están exentos, tampoco pagan IVA. Bienes muebles usados, excepto los que enajenan las empresas. Si tú eres una persona física y enajenas un bien mueble usado, no pagas IVA, excepto si eres una persona moral o si eres una empresa. Billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, moneda nacional y extranjera, los dólares, algún otro tipo de cambio, los lingotes de oro tampoco son objeto de materia de IVA. Las partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito. También ya los habían visto en contabilidad cómo funcionan. Estos tampoco son enajenaciones exentas. Bueno, ya está aquí. Artículo 9, entonces ya después de que vimos qué son las enajenaciones, nos dice y qué no se considera enajenación, cuáles son enajenaciones exentas, que no van a pagar nada de IVA. Decíamos que el IVA entonces lo van a pagar personas físicas y personas morales que en territorio nacional realicen actos o actividades como por ejemplo la enajenación. Entonces, también para que se tenga que pagar este impuesto, pues, se tiene que dar en territorio nacional. El artículo 10 nos habla de cuándo se considera que la enajenación se efectúa en territorio nacional. Y ya nos dice, bueno, pues si en territorio nacional está el bien al momento del envío al adquirente, o si la persona que está vendiendo ese bien, pues es mexicano, tiene la nacionalidad mexicana o tiene la residencia en México, también se considera que la enajenación se llevó en México y por lo tanto se tendría que pagar el IVA. Aquí está también explicado de manera visual. Se encuentra el bien en el país, en bienes tangibles y en bien intangible, que el adquirente y el ajenante residan en el país. Bien, bien. Esta es la primera parte de enajenaciones. Qué se considera enajenación y cuáles están exentas. Y su primera actividad es, de acuerdo al artículo 8 y 9, que ya los vimos y los pueden consultar en la ley de IVA, clasifica el listado de materiales proporcionado indicando si se causa IVA al 16 o al 0%. Primero vamos a ubicar si causa IVA. Si causa IVA, vamos a indicar la tasa, si es una tasa al 16. La del 0 todavía no la hemos visto, pero también está en el artículo 2A de la ley de IVA, lo pueden consultar para esta tarea. O si es exento, de acuerdo a los que enlistamos ahorita, si se encuentra exento o si no se considera enajenación. Las dos situaciones que vimos que no se consideran enajenación. Entonces vamos a tener un listado y del otro lado le vamos a poner causa IVA al 16%, causa IVA al 0%. Es exento o ni siquiera se considera enajenación, dependiendo de los casos. Ahorita voy a ver si, a ver, de una vez lo revisamos. Revisamos el área de tarea, a ver si hay alguna duda. Sí puede ser a computadora, ¿verdad? No dice, entonces sí Um, pueden hacer la tablita computadora. Ok, gracias. Ok, aquí está. Enajenación de bienes, un listado de 15. Aquí ya está, la pueden pasar a un Excel o aquí mismo al ladito nada más ponerle cualquiera de esas situaciones de las que ya vimos. ¿Alguna duda? No, maestra.
Bueno, y después, la siguiente parte de esta semana, vamos a ver el segundo acto o actividad que considera ley de IVA, que considera que se grava IVA, prestación de servicio. ¿Quién me dice qué entienden por prestación de servicios? Pues cuando das un servicio a otra persona, ¿no? Cuando das un servicio a otra persona a cambio de algún pago, De de alguna dinero. contraprestación. Le prestas algún servicio contable, un doctor. Aquí no estás entregando un bien, sin embargo, estás prestando pues un servicio. Va a ser la misma estructura. Si nos regresamos a las primeras diapositivas de la semana pasada, cada uno de estos apartados, enajenación, prestación de servicios, uso o goce o importación, viene como con otros artículos, pero tratan de lo mismo. Primero, qué se considera el concepto, luego cuáles son los exentos, y siguen como que la misma estructura. No hay problema. Cuando la tarea no se diga que específicamente tiene que ser a mano, es opcional que sea a mano o a computadora. Si se dice que es a mano y la entregan a computadora, ahí sí habría penalización. Bien, conceptos de prestación de servicios y nos dice, puede ser una obligación de hacer que realice una persona en favor de otra. Cualquiera que sea el acto que dé origen y en nombre o clasificación a que dicho acto le den las leyes. Hacer algo en favor de otra persona. Yo, aquí se ve la imagen, pintar. Si vas y pintas en favor de otra persona, eso es una prestación de un servicio. Las obligaciones de hacer, ok. Artículo 14 de Ley de IVA, que se considera prestación de servicios, transporte de personas o bienes, seguro, afianzamiento, reafianzamiento, mandato, comisión, mediación, agencia, representación, asistencia técnica y transferencia de tecnología. Todo lo que se considera prestación de servicios. Concepto de prestación de servicios, artículo 14. Toda obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra. Aquí ya, además de hacer, también puede ser dar, que le des algún conocimiento o algún servicio. No hacer, abstenerte de hacer algo o de permitir, también se considera prestaciones de servicios. Aquí ya está más explicado a qué se refiere esto, obligaciones de dar, hacer o no hacer. Son obligaciones de dar las que tienen por objeto entregar una cosa mueble o inmueble con el fin de constituir sobre ella derechos reales o de transferir solamente su uso. Por ejemplo, vender un carro. Son obligaciones de hacer las que tienen por objeto la ejecución de un hecho. Por ejemplo, hacer una escultura. Obligaciones de no hacer las que tienen por objeto abstenerse de realizar un hecho determinado. Por ejemplo, no efectuar la poda de un árbol afuera de su temporada permitida. Bien, después vamos a ver que como en las enajenaciones, ya después de que te explica ¿qué se entiende por enajenación? Vimos enajenaciones exentas. Ahora vamos a ver servicios exentos. Esto quiere decir que vas a prestar un servicio, pero cuando esta prestación de servicio no va a ser objeto de IVA o no va a llevar ese IVA. El motivo de los impuestos, bueno, al establecer un impuesto sobre algún acto o actividad, pues va a costar más. Entonces se puede decir que lo encarece, que ya al ser más caro, pues va a hacer que muchas personas pues, ya no puedan consumirlo o no puedan contratarlo. Entonces va a haber servicios como muy básicos o esenciales que no les ponen el IVA siguiendo esta lógica para que no cuesten más y para que no se encarezca el precio. Prestaciones exentas y nos dice contraprestaciones que cubra el acreedor por créditos hipotecarios para casa habitación. Estas van a estar exentas. Comisiones por administración de recursos provenientes de la subcuenta de ahorro para el retiro.
Servicios gratuitos, excepto cuando los beneficiarios sean los miembros, socios o asociados de la persona moral que preste el servicio. Los de enseñanza que presta la Federación, el DF, los estados, los municipios. Los establecimientos particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial, así como los servicios de educación preescolar. Como ven, pues son servicios que no son como muy lucrativos, entonces ponerles IVA encarecería su valor. Servicios exentos, transporte público, transporte marítimo, los seguros contra riesgos agropecuarios, seguros de crédito a la vivienda, seguros de garantía financiera, los que deriven de operaciones financieras derivados del 16A del código, los proporcionados a sus miembros como contraprestación normal por sus cuotas, siempre que los servicios que presten sean únicamente relativos a los fines que les sean propias, partidos, asociaciones y frentes políticos, sindicato de obreros, cámara de comercio, asociaciones patronales. Y bueno, entonces aquí te da el listado de aquellos servicios que están exentos, que no graban IVA, ni siquiera a la tasa del 0%. No se paga el IVA, no porque sea una tasa del 0%, sino porque ni siquiera tiene tasa. Exenciones en su artículo 15, espectáculos públicos, servicios médicos. Cuando vas con el médico, pues bueno, ya estás, es una cuestión de salud, estás teniendo el gasto de ir al especialista y entonces pensando en que no sea una carga, servicios médicos, pues no tienen IVA. El recibo que te da el doctor o el especialista no va a llevar IVA. Ingresos por derechos de autor. Ok, ya está ahí. Luego nos va a decir cuándo sí, igual que en enajenación de bienes, nos va a decir cuándo se considera que el servicio se prestó en el país. El artículo 16 de la ley de IVA nos dice se considera que se prestó en el país cuando en el país se presta el servicio total o parcialmente. Y en el transporte internacional, pues se considera cuando en el país se inicia el viaje, incluso cuando sea de ida o vuelta. Entonces, si tú prestas un servicio y lo prestas en territorio nacional, pues tendrás que pagar el IVA de acuerdo a las leyes mexicanas. Y ya, entonces, prestación de servicios que se consideran y servicios exentos. Después viene su actividad que va a ser similar a la que hicieron, a la que se les dejó en la enajenación. Determina si la actividad descrita se considera una prestación de servicio independiente sujeta al pago de IVA. Si es un servicio subordinado no objeto, si está exento o si está exento. Ok, ¿qué es esto de servicio subordinado? Dijimos que se paga IVA por servicios personales independientes. Entonces, ¿qué será un servicio subordinado? Como Pues cuando alguien, ay, cuando trabajas Adelante. para alguien más, como en una Cuando empresa o trabajas así. para alguien, es diferente que prestes un servicio personal subordinado, que seas contador y tengas tu despacho, a que seas contador en una empresa. Si eres contador en una empresa, tu sueldo no lleva IVA. Pero si prestas el servicio de contaduría, al cliente le vas a emitir un recibo de honorarios que sí va a llevar IVA. Entonces, aquí en la parte de servicios es importante, primero determinar si está sujeto al pago de IVA. Bueno, aquí sí básicamente son dos. Si está exento o si está, o si está grabado a la tasa del 0 del 16%, y si se considera un permiso subordinado. Estos ni siquiera los mencionamos aquí porque no están en la ley de IVA, solamente están servicios personales independientes. Y aquí hay 7 supuestos en los que también si quieren en forma de tabla, o si quieren aquí adelantito ponerle, se trata de un servicio exento o se trata de un servicio grabado
o se trata de un servicio personal subordinado y por lo tanto no es objeto de IVA. Nada más la explicación dependiendo de lo que ustedes analicen de cada uno de los casos. Ujú. Son estos mismos que están aquí en su tarea. ¿Alguna duda del tema? No. ¿De las tareas? No, Miss. Ok. Bueno, entonces, si ya no tienen ninguna duda, hasta aquí sería la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Miss. Nos vemos Que la descansen, siguiente nos vemos semana. la siguiente semana. Adiós.